Hola, bienvenido. Hoy viernes 14 de junio del 2024 les traigo este corto, pues sucedió tan solo horas atrás. Esta tarde en Dota, el organismo de investigación judicial halló el cuerpo calcinado y seccionado de Julieta Fernández Calderón. La empresaria fue vista por última vez el 5 de junio de este mes en una finca ganadera en el Cedral de Dota. Jeremías Martínez Fallat, aprovechando que estaba cuidando una finca, llevó a la hoy fallecida a conocer el lugar y acabó con ella. Por su cabeza pasó el quemarla, pero ¿dónde? Pues luego de desmembrar el cuerpo, buscó un tomadero de agua para las bestias que no estuviera en uso. Esto le fue fácil, pues lo encontró muy cerca de donde hallaron el cuerpo de la víctima, enterrada en una colina al pie de un gran árbol. El cuerpo de Julieta nunca se terminó de quemar, esto por lo mojado que está todo. Con esa en contra decide enterrarla, ya que todo nuestro territorio nacional está saturado con las lluvias de los últimos días y los suelos están suaves. Como dato interesante, Julieta solo disfrutó 3 años de su pensión. Tenía 67 años de edad al día de su deceso. Trabajó en el Ministerio de Seguridad en planes y operaciones hasta su jubileo. Deseaba trabajar en lo que le apasionaba a ella, que era la estética. Jeremías Martínez tiene 26 años. Desde mediados del mes de mayo empezó a visitar la casa de la víctima, ya que Julieta cada 3 semanas llegaba a la casa que alquilaba en el jardín de Dota a trabajar en su emprendimiento. Julieta había abierto una pequeña estética. Ahí cortaba pelo, hacía uñas, faciales y demás. Esto, según ella, era lo que le apasionaba. En esa estética fue donde le cortó el pelo a Jeremías. Él, con el tiempo, comenzó a visitarla, primero por el pelo, luego empezó a enamorarla. Al parecer el mae buscaba una sugar mommy y al parecer lo logró. Julieta estaba sola desde que murió su esposo desde hace ya 25 años atrás. El 5 de junio del 2024, Julieta fue vista por última vez en el barrio El Jardín. Ella tenía 2 hijos peluditos, uno gatuno y uno perruno, que la acompañaban siempre. El otro fue el que interpuso la denuncia de desaparecida ante el OIJ el día 11 de junio del 2024, ya que después de recibir mensajes de texto diferentes a los que mandaría su madre, el muchacho se citó con su presunta progenitora para verse en persona. Desde ahí le perdió el rastro a su madre, entre comillas. Al día de hoy se sabe que Jeremías era quien mandaba los mensajes haciéndose pasar por Julieta. Hasta llegó a sustraer dinero de las cuentas de la susodicha, utilizando también el auto de la víctima, ya que apareció el jueves 13 de junio en Playa Dominical, en el cantón de Osa, a 123 kilómetros de donde se encontraba la ya hoy fallecida, lo que significó 2 horas y media de volar rueda como loco. El celular de la víctima no ha aparecido. Los que sí aparecieron fueron los peluditos de Julieta. Estaban en San Marcos de Tarrazú, en posesión de los padres de Jeremías Martínez. Esto resulta ligeramente sospechoso, ¿no creen? Al parecer, y esto según Randall Zúñiga, director de la Policía Judicial, Martínez asesinó a Violeta solo con una intención: sustraerle sus bienes materiales. Sus sentimientos le valieron una... Como dato interesante, Martínez tiene récord en el OIJ y es visto como una persona agresiva. Sin más por el momento, te sugiero suscribirte al canal, ya que subo videos regularmente y te los estás perdiendo. Sin más, recuerda 2 cosas. Primero, cuídate montones. Y segundo, La gente está muy loca. Eso es todo, amigos.